¿Qué tal si hablamos hoy de las mafias que pululan por la geografía nacional a sus anchas y que parecen haber elegido este país como el país de las maravillas? ¿Qué tal si hablamos un poco de eso? Vemos a ver cuántas hay, de dónde son, a qué se dedican, ya lo sabemos. De dónde son, pues más o menos nos podemos hacer una idea. Pero la verdad, queridos amigos, es que lo que resulta absolutamente indignante es que hayan venido a España por una serie de razones. No es que hayan venido, sino que han venido para quedarse, porque estos no tienen ninguna intención de marcharse, y hayan elegido nuestro país para esto. Un país en el que por muchas de sus zonas, algunas muy concretamente, cada vez hay más violencia, cada vez hay más tensión, porque estos no se andan con chiquitas. Estamos hablando de redes del crimen organizado. No estamos hablando de un grupo de amigos o de delincuentes de poca monta. No, estamos hablando de gente muy peligrosa, que han elegido España como su base principal de operaciones. Muchas de ellas. Concretamente, 33 de las más importantes de las 821 que han sido ya detectadas en el territorio de la Unión Europea. Queridos amigos de la Ventana Esmeralda, ¿qué queréis que os diga? Quiero contaros la verdad de las cosas. Gracias por acompañarme una vez más. No os olvidéis de vuestros comentarios, de vuestros likes, de la campanita dichosa. Y bueno, en definitiva, pues de seguir estando ahí, porque gracias a vosotros, pues ahí continuamos creciendo. Aunque sea despacito, pero creciendo. Recientemente, la Europol, es decir, la Oficina de la Policía Europea, ha emitido un informe. Un informe que ha llegado ya, como si fuera esto tan importante, ¿verdad?, al Parlamento Europeo, al Consejo, etcétera, como si el llegar allí supusiera algo, pues, realmente importante. No. Pero los datos que se extraen del informe de la Europol sí son relevantes. Sí son relevantes porque, como os he dicho ya un poquito al principio, de dicho informe se infiere que en la Unión Europea están operando por haber sido detectadas, yo estoy convencido de que hay más, nada más y nada menos que 821 redes del crimen organizado. Sí. Prefiero llamarlas redes del crimen organizado, porque además es lo que son. Prefiero llamarlas así que mafias. ¿Y sabéis por qué? Porque mafia, en un sentido estricto, requiere o implica una serie de connotaciones que muchas de estas redes del crimen organizado no tienen. Para que una red del crimen organizado se pueda considerar como mafia, es imprescindible que haya conseguido extender sus tentáculos a las propias instituciones del Estado. Que haya conseguido introducirse en los organigramas básicos de poder, y ya no estoy hablando solo de nivel institucional, sino también empresarial y otros. Cuando esas infiltraciones se dan, cuando el crimen organizado consigue meter sus fauces en estos lugares, podemos hablar de la existencia de mafia. Pero no si no es así. Y es que hay muchas redes del crimen organizado que no han conseguido eso, lo que no quita para que sean muy violentas, consigan sus objetivos y tensen, y de qué manera cada día más, pues la atmósfera ya en buena medida infumable que se respira en numerosas partes del país y cada día más. Bien, estas 821 organizaciones del crimen organizado están operando, siempre según el mismo informe, en 50 países, más de 50 países del mundo.
Se tiene localizados a 25.000 individuos como integrantes o pertenecientes a estas redes del crimen organizado. Sí, claro que son redes de un crimen organizado que generan grandes negocios a nivel económico, decenas de miles de millones de euros, pues logradas o conseguidas a través de sus desmanes y de todo tipo de actividades de carácter ilegal, que no voy a nombrarlas porque todos nos podemos hacer idea de cuáles son. España ha sido elegida por las redes del crimen organizado como una de sus bases de operaciones especiales. Sí, España. Es más, de los 44 países más importantes en donde operan estas redes del crimen organizado, España ocupa el quinto lugar en importancia. El quinto. Siempre destacando, no precisamente por lo mejor. Siempre. Aunque en este caso, bueno, pues se trate de gentes provenientes de fuera, aunque aquí tengo algo que decir y lo voy a hacer en unos momentos. Porque os estaréis preguntando, bueno, es que aquí vienen de todos lados. Sí, de todos lados. Aquí están las redes del crimen organizado de todo el mundo. Unas en mayor medida que en otras, cada unas dedicadas a distintos tipos de desmanes, pero todas, pues, han fijado a España como un punto básico y fundamental de sus actividades. Es curioso. Os estaréis preguntando por qué. Es más, os estaréis preguntando, bueno, ¿y existe alguna mafia española? Igual que existe la mafia rusa, igual que existe la mafia china, la mafia italiana, napolitana concretamente, igual que existe la mafia albanesa, marroquí. Si es que están de todos lados. Si es que lo mejor de cada casa ha venido a reparar aquí. Eso sí, para hacer de nuestro país un país más inseguro, un país con más tensión, un país con más violencia y con más inseguridad. Pero no hay mafia española. Lo que sí hay, y esto quiero que quede muy claro, es o son muy numerosos ciudadanos españoles integrados en las distintas redes del crimen organizado internacional que operan en España. Hay datos, según el mismo informe al que me estoy refiriendo de la Europol, según el cual el 68% de las redes de crimen organizado existentes en nuestro país, o que pululan en nuestro país, tienen integrantes españoles. Solo algo menos del 30% diríamos que tienen un componente uniforme, es decir, la mafia albanesa solo se nutre de albaneses, o la mafia de tal sitio se nutre solo de gentes de ese país. Pero lo normal es que no sea así. Repito, son muchos ciudadanos españoles los que integran parcialmente, muchísimas de estas redes del crimen organizado. Os estaréis preguntando por qué vienen aquí. ¿Cuáles son las razones de por qué hayan decidido que España sea básicamente una de sus principales bases operativas? Son varias las razones. A mí se me ocurren tres principalmente. Una, la geoestratégica. Es evidente que España reúne unos condicionantes que facilitan en gran medida que esta gentuza pueda realizar sus actividades con mayor facilidad que en otros lugares. De hecho, el mar suele ser la puerta más importante a través de la cual realiza muchas de sus actividades, y España es un país con mucho mar, muchísimo mar. En segundo lugar, hay una legislación en este país
que parece estar llamando a todo tipo de gentuza de esta calaña para que se animen a venir aquí a realizar todo tipo de fechorías. Una legislación laxa, una legislación más que suave, una legislación que los padres y madres de la patria, estoy ironizando, pues no tienen tiempo de reformar ni de endurecer. No, todo lo contrario. Y en tercer lugar, porque es evidente que aquí hay muchísima corrupción. A nivel institucional, no voy a señalar a ningún cuerpo ni a nadie en especial, pero hay mucha corrupción. Y eso facilita enormemente que esta gentuza, pues, se mueva como pez en el agua a lo largo y ancho del territorio nacional, como base para, desde aquí, realizar o extender sus negocios por el mundo entero. Hemos visto, hemos escuchado, seguramente tú que me estás oyendo te acordarás. Hombre, no es que haya fugas todos los días, pero es que es curioso, ¿verdad? Cómo se fugan con una cierta facilidad, una cierta frecuencia, pues capos y gente de cárceles donde supuestamente hay una seguridad bastante potente. Fugas. No sé, da que pensar, ¿verdad? Da que pensar. Da que pensar quiénes de ahí arriba están metidos hasta el tuétano en todo esto. No nos lo cuentan, evidentemente, pero las sospechas son evidentes. Por mucho y bien que se muevan, por mucho y bien organizados que estén, no es muy comprensible que incauten tan poco. Lo dicen, no, si es que se han incautado, te sacan ahí la televisión, un montón, ¿verdad? Unas lanchas de la hostia, con un montón de sacos y de bolsas llenas de droga y de todo. Pero ¿eso qué significa porcentualmente en relación a todo lo que se mueve? La verdad que hemos visto muchas películas donde se habla de la corrupción policial. Películas americanas principalmente. Yo hasta no hace demasiados años pues las veía como unas películas y digo, joder. Me pregunto, ¿y aquí? ¿Podría estar pasando algo de eso? No lo sabemos, pues las sospechas están ahí. Mirad, he dicho que no hay mafia en España, y es verdad. Mafia española no hay. Pero he dicho muchas veces en mis vídeos que el Estado se comporta como una auténtica organización de carácter mafioso. Salvando ciertas diferencias, es verdad. Pero básicamente, estructuralmente, funcionalmente hablando, el Estado es una banda organizada, que además está sustentada sobre un ente etéreo que se llama Estado y que, bueno, pues ahí está, ¿verdad? Y eso sí, tiene un montón de mangutas de todos los colores que le hacen los servicios. En fin, yo no quiero extenderme mucho más. A mí me parece, yo cuando he visto estos datos me he quedado perplejo. No me han sorprendido en demasía, pero la verdad es que haya sido la Europol la que haya sacado este informe con estos datos, muy recientemente, la verdad es que me ha dejado muy sorprendido. El informe se titula Descifrando las redes más amenazantes de la Unión Europea. Así se llama el informe del Europol, por si alguno de vosotros lo quiere buscar y lo quiere examinar. Gracias, queridos amigos de La Ventana Esmeralda. Gracias por haber estado ahí una vez más. Salud y libertad para todos.